Además de las cuestiones de organización formal, de estructura del recurso, es muy importante para el litigante una cuestión de imagen. Las cuestiones estéticas, aunque pudieran parecer algo superficial, están íntimamente vinculadas al objetivo del recurso, que tiene que ver con persuadir al tribunal que va a intervenir en la revisión del caso. Y esta cuestión estética tiene mucho que ver en el cómo se percibe nuestro mensaje. Todo litigio tiene una historia detrás, y la manera en que el litigante cuenta esta historia, al menos desde el punto de vista estético, es ampliamente importante para lograr este relato persuasivo, porque las sensaciones que genera el formato en que se recibe el mensaje, es decir, estas sensaciones que produce visualmente tanto el formato escrito como el formato oral, si es que el litigante decide hacer uso de esta facultad de informar oralmente ante un tribunal de alzada, pueden influir de manera consciente en algunos casos y decisivamente, en todos los casos de manera inconsciente, en el proceso interno de toma de decisiones del órgano encargado de resolver el recurso. Es sumamente aconsejable, entonces, en este sentido, el respeto de las acordadas reglamentarias. Pareciera ser que es sobreabundante hablar de esto, pero en la preparación de esta charla me he entrevistado con secretarios de diversas cámaras de apelaciones y me han confirmado este extremo que puede sorprendernos en muchos casos, y es que muchos escritos adolecen de ciertos vicios estéticos que terminan generando una mala predisposición al momento de recibir el mensaje. Y hablo, por ejemplo, de casos como la falta de justificación de párrafos o la utilización de diversas tipologías o tamaños de letra en un proceso de corta y pega, o impresiones donde no se visualiza adecuadamente el texto, o la utilización excesiva del salvado a mano, la enmienda o la borradura, o tener a todo el recurso de citas jurisprudenciales totalmente desordenadas o transcripciones interminables de artículos de doctrina que no hacen a la esencia de la cuestión. Entonces, este tipo de cuestiones, que del modo inverso vienen a cumplir la suerte de recomendaciones, tienen que ver con hacer el recurso, al menos desde lo visual, mucho más amigable para el encargado de su lectura. Y una de las recomendaciones que fueron surgiendo a lo largo de toda esta investigación fue que es altamente aconsejable que todo aquello que no tenga estricta o directa vinculación con el argumento recursivo puede ser consignado como una nota al pie del escrito judicial. Esta es una práctica que muy pocos abogados utilizan. Esto lo vemos todos los días en tribunales, pero que es muy bien recibida por los órganos encargados de conocer y resolver este tipo de recursos. Y bajo la misma lógica, pero desde cuestiones asociadas a la forma en que redactamos, es altamente recomendable no utilizar párrafos largos, porque estos párrafos interminables que dejan sin aire a la persona que intenta leerlos atentan contra la claridad y la precisión del mensaje. Por ello, lo más aconsejable, obviamente, para un profesional universitario es el correcto manejo de las reglas de ortografía, de puntuación, de sintaxis, porque van decididamente a ayudar a una mejor comprensión del mensaje. Y esto no quiere decir que la existencia de simples errores de ortografía propios de errores de tipeo o de las urgencias que habitualmente los litigantes se encuentran enfrentados a cubrir vengan a ser una suerte de obstáculo para el entendimiento del recurso. Pero lo que sí es altamente
desaconsejable es descuidarnos totalmente de estas cuestiones muy elementales, incurriendo en errores graves o groseros que comúnmente se denominan horrores, que no hacen más que contaminar el mensaje recursivo y menguar decididamente la credibilidad del abogado. Por eso tampoco resulta recomendable, si se tiene en cuenta esta visión amigable del mensaje y dentro de lo que son las cuestiones de estilo, atacar directamente la persona del juez, ni la persona del litigante contrario, ni la persona de la parte contraria. Elementales consideraciones de respeto aconsejan poner en primer plano este consejo en materia de estilo, porque muchas veces es desoído producto de las pasiones que genera las idas y venidas en el proceso judicial y muchas veces el ego del profesional. Por eso una recomendación que siempre se suele hacer es despersonificar el debate. Entonces, no llevarlo al plano de las personas, sino al plano intelectual. Nunca transformarlo en una discusión de personas. Dejamos a salvo, claro, casos aislados y específicos en donde el litigante especialmente le preocupa dejar constancia de ciertas actitudes personales de la persona que ocupa el órgano que decide, o del litigante contrario o de la parte contraria, si su decisión es hacer valer una responsabilidad personal en ulteriores procesos. Pero de lo contrario es altamente desaconsejable, reitero, transformar la discusión intelectual que debe sobrevolar en todo espacio recursivo y reducirla a una pelea personal entre los sujetos que participan del debate. Una regla efectiva para tener esta regla presente es que el litigante considere que por vía de principio solamente son las resoluciones judiciales las que se equivocan. En segundo término es el órgano. Y finalmente, y de manera excepcional, quien se equivoca es la persona del juez. Lo mismo sucede con la persona del colega litigante, con quien también debemos tener especiales consideraciones de trato en virtud de las normas éticas que rigen la profesión. Por ello, no debemos olvidarnos jamás en esta cuestión final del estilo recursivo, que lo cortés no quita lo valiente. La última de las cuestiones que quiero abordar, y tal vez la más importante, como ya anticipamos al inicio, son las cuestiones de estricta técnica al momento de la expresión de los agravios. Esta regla está contenida en la mayoría de los códigos procesales y fue interpretada y ampliada por la jurisprudencia, exigiendo del litigante una carga muy precisa que debe cumplir, porque en el caso de que no se verifique el cumplimiento de este método que constituye la técnica recursiva, la consecuencia directa es que se tenga por consentida la resolución judicial. Por eso es que esta cuestión de la técnica necesariamente debemos desglosarla en dos fases que ya las enunciamos al momento de hablar de la estructura formal de recurso. Y la primera de estas fases está directamente vinculada al análisis sistemático de la resolución que vamos a intentar poner en crisis. Es decir, vamos a intentar descifrar cuál es realmente la estructura, el núcleo, la espina dorsal de este decisorio en cualquiera de los aspectos que resultan litigables, como venimos diciendo hasta ahora, es decir, los hechos, la prueba y el derecho. Se deben lograr identificar todos los fundamentos esenciales del fallo, es decir, estos fundamentos que hagan al eje de la decisión. Este análisis exhaustivo
que es posterior a este momento analítico sobre el cual presumíamos la existencia del error, puede derivar en dos conclusiones dependiendo si la resolución judicial ha cumplido con la propia carga que pesa sobre el juzgador de adoptar una decisión razonablemente fundada. Porque si no se ha explicitado entre los fundamentos de la decisión esta derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las particulares circunstancias de la causa, vamos a estar en presencia, seguramente, si el nivel del desacierto o del error es muy grave, que no permita conceptualizar a esta decisión como un acto jurisdiccional válido. Decía, vamos a estar en presencia de un caso que podríamos intentar articular bajo la doctrina de la arbitrariedad o del absurdo, dependiendo de la jurisdicción en la que estemos litigando. Esta teoría del absurdo o de la arbitrariedad tiene una aplicación estrictamente excepcional, no es la regla. Es decir, muchas veces vemos que los litigantes denuncian arbitrariedad y error al solo fin de que las instancias extraordinarias se aboquen al tratamiento de puntos litigables que no son estrictamente vinculados al objeto de ese recurso, que suelen estar asociados a cuestiones de puro derecho. La denuncia de arbitrariedad entonces resulta inadecuada si lo único que se pretende es intentar ampliar el objeto de materia litigable en derecho del recurso. Una vez efectuado este análisis sistemático y demostrado que no nos encontramos en presencia de un fallo arbitrario por ninguna de las causales que admite la jurisprudencia y que podrían ser resumidas en 4 causales genéricas, esto es la omisión de tratamiento de prueba esencial que podía resultar conducente a los fines de la solución del litigio, o la omisión de cuestiones esenciales planteadas por las partes que resultaban pertinentes para la controversia, o la ausencia de aplicación del derecho vigente, o finalmente la fundamentación aparente, que es uno de los casos tal vez más difíciles de descifrar, porque esta causal significa a grandes rasgos que si uno analiza, al menos formalmente, la resolución, a primera vista pareciera ser que cuenta con una adecuada estructura argumentativa, pero cuando el análisis comienza a ser un poco más profundo, se demuestra que en rigor de verdad esta solución depende pura y exclusivamente de la voluntad del juzgador. Entonces, una vez que tenemos despejada esta primera cuestión, lo que debemos considerar es nuestra propia carga al momento de realizar el análisis recursivo. Y esta carga es muy específica. Esta carga está regida, según el consenso que existe en la jurisprudencia, a través del requisito de la fundamentación suficiente, que conlleva, como decíamos, para el litigante a la necesidad de tener que evidenciar cada uno de los errores que adolece esta resolución. Y decimos cada uno porque muchas veces pasa que omitimos algunos de los desaciertos por una deficiencia en este análisis previo sistemático de la resolución, que termina siendo el eje estructural de la decisión. Y esto nos lleva a la consecuencia de que si convalidamos por no refutar ese punto de fallo, aunque hayamos refutado otros elementos de esta decisión, a la convalidación del todo por haber intentado
la refutación a través de carriles diferentes por los cuales se estructura el fallo, o en otros casos no haciéndonos cargo de los aspectos centrales de la controversia. La expresión de agravios determina el interés del litigante en el recurso, porque esta medida del agravio está en aquello que se pretende subsanar, y esto debe expresarse claramente en la solución propuesta, porque fundamentalmente recuerden que debe haber un nexo lógico entre lo que pretendemos, lo que está mal y los argumentos que vamos a utilizar para demostrar el error. Entonces, esta suficiencia habilita a que el recurso pase a un segundo momento de análisis más allá de las cuestiones de admisibilidad formal, porque en la práctica de la resolución de los recursos sirve como una suerte de filtro, porque muchas veces si de una primera lectura no se evidencia la suficiencia del recurso, directamente no se pasa a tratar el fondo del asunto. Esto es una suerte de filtro entre la fase de análisis preliminar, que tiene que ver con la admisibilidad formal, y el análisis de la fundabilidad, que tiene que ver con las razones que invoca el litigante para justificar su pretensión. Decíamos que hay una práctica jurisprudencial que podríamos denominar tradicional, que afirmaba que la pobreza, la limitación o la insuficiencia de la decisión judicial no servía de excusa para el incumplimiento de esta carga que pesa sobre el litigante. Pero lo cierto es que en la actualidad este criterio ha sido morigerado, porque la jurisprudencia entiende que este análisis de este filtro de la suficiencia del recurso debe realizarse en justa medida para no terminar privando al litigante de la posibilidad de que su caso sea revisado. Y en este mismo sentido, también actualmente se considera que el nivel de exigencia que pesa sobre el litigante va a estar directamente vinculado al contenido y a la extensión del fallo apelado, y que en caso de duda debe resolverse a favor de la admisibilidad formal y a favor de entrar en el análisis de las razones expuestas por el litigante a fin de lograr la apertura del recurso. Esto nos lleva a concluir que no existen reglas formales al respecto, sino que deben aplicarse criterios a modo de estándar, porque no hay un caso igual al otro, como decíamos al inicio de la charla. De todas maneras, lo aconsejable para el litigante sería poder tener en claro ciertas reglas que importen un estándar mínimo de técnica exigido por las normas procesales en materia de recursos. Y un poco la idea para ir finalizando este encuentro es determinar cuáles van a ser estas reglas que nos permiten identificar el estándar mínimo a través de ciertas prácticas que han sido consideradas desacertadas a través de la jurisprudencia y sobre las cuales existe un amplio consenso en la materia. Por eso es que una de las primeras cuestiones generales es que la jurisprudencia determina que se incumple con esta exigencia cuando la expresión de agravios no se hace cargo de los fundamentos o las premisas conclusivas de la decisión apelada, o bien, como decíamos hoy, transita por carriles totalmente diferentes por los cuales fue estructurado este fallo. Es decir que desde lo formal, la expresión de agravios debe necesariamente ser una respuesta a la decisión judicial, donde el litigante pone de resalto cada uno de los puntos que se consideran equivocados, haciéndose cargo de cada uno de los fundamentos expuestos por el juez,
y evitando en todo lo posible que incurrir en aquello que ciertos tribunales de alzada han denominado el monólogo bidireccional del recurso, donde ninguna de las partes que están involucradas en el litigio recursivo se hace cargo de los argumentos de la parte contraria. Donde, por ejemplo, el juez resuelve sin atender a ninguna de las consideraciones formuladas por el litigante recurre la resolución sin atender a ninguno de los fundamentos expuestos por el magistrado. La otra parte interesada en la controversia contesta los agravios, desatendiendo totalmente al escrito recursivo de la parte contraria o limitándose a transcribir los fundamentos expuestos en el fallo apelado. Estas son prácticas totalmente desaconsejables desde lo general, porque la crítica concreta que exigen las normas de procedimiento tienen que ver con esto que hablábamos hoy, con la denuncia específica del error por el cual se va a reclamar ante la alzada. Y que sea razonada implica que se deben presentar los fundamentos de por qué consideramos que existe este error, no meramente a través de una exposición descriptiva. Este es el segundo gran error más general en todos los litigantes, porque no diferencia la exposición descriptiva, cuyo fin es solamente informar de lo que sucedió en el marco de la causa, de la exposición argumentativa, que es la esencia de la expresión de agravios, cuya finalidad es demostrar el error, brindando razones por las cuales consideramos que ese punto de la decisión no se ajusta a derecho, no se ajusta a los hechos o no se ajusta a la prueba. Desde lo particular, y ya yendo a estas reglas específicas, se han considerado contrarias a las buenas prácticas en materia técnica recursiva que exponen al litigante frente al gran riesgo de considerarse incurso por debajo de este estándar recursivo, el hecho de repetir sin variantes argumentos ya vertidos en anteriores instancias, salvo que se denuncie la omisión de tratamiento de esas cuestiones. Otro de los errores más comunes es fundar la crítica en suposiciones que no están afianzadas dentro de lo alegado y probado en el expediente. Esto constituye lo que se ha llamado a decir una mera discrepancia subjetiva del litigante frente al resultado adverso del proceso. Otro de los errores genéricos es fundar la crítica en consideraciones generales o abstractas, como puede ser, por ejemplo, decir que la sentencia no se ajusta a las pruebas rendidas en el expediente sin indicar en concreto cuáles son las pruebas que pueden generar una decisión diferente, o limitarse a decir que la doctrina y la jurisprudencia conteste en afirmar lo contrario, sin que esta remisión a estas otras fuentes de información contenga algún dato específico que sea pertinente para la decisión. Y vinculado con esto, es muy común también ver la cita indiscriminada de sumarios de jurisprudencia o la transcripción interminable de citas doctrinarias que no guardan ninguna vinculación con los hechos centrales del litigio recursivo, y que por ende tampoco resultan conducentes en la medida en que a veces ni siquiera la propia teoría jurídica que se esgrime a través de la doctrina es aplicable a ese problema, o directamente el fallo que se cita como precedente tiene un objeto totalmente diferente del objeto de la controversia y solo tangencialmente se aborda como una mera opinión dada al pasar alguna cuestión que tal vez ni siquiera fue motivo de decisión o acuerdo
Muchas veces se citan precedentes de doctrina a través del fallo o la opinión de uno solo de los jueces, que ha resultado en minoría y que por ende resulta totalmente inatendible si lo que se pretende es otorgar una razón en favor del fundamento del litigante. Otra de las cuestiones que hemos encontrado es hacer remisiones directas a escritos anteriores o a fojas sin mencionarse qué contiene dicha foja. Es decir, el litigante sostiene como argumento recursivo las mismas manifestaciones que hizo en el escrito de demanda al cual se remite en honor a la brevedad, o bien refiere que la prueba obrante a foja 10 permite un análisis diferente sin abordar el análisis de esa foja. Un grave error en materia de litigio es suponer que todas las pruebas hablan por sí solas. Es el litigante quien tiene que hablar en nombre de las pruebas o quien tiene que hacer hablar a las pruebas al momento de ejercer este método de refutación y de argumentación por el cual pretendemos demostrar que la decisión es desacertada. Otras veces se han atacado, como habíamos dicho hoy, aspectos aislados de la resolución sin advertir que el desacierto en alguna parte, leído en el conjunto, incluso puede ser aceptado, y si se omitió el ataque del aspecto medular del fallo, por más que hayamos no consentido ese error intrascendente de la resolución judicial, corremos el riesgo de que se tenga por no haber cumplido de manera suficiente esta carga recursiva. Muchas veces también, y más grave aún, el litigante trae a colación pruebas que ni siquiera existen en la causa o dan por ciertos hechos que no han sido demostrados a través de ninguna fuente de información admisible en el juicio. Otras veces se ha cambiado el encuadre jurídico al momento de interponer el recurso a fin de acomodar las mejores perspectivas de acuerdo a cuál fue el resultado probatorio de la controversia. Esto significa, si yo tengo una teoría jurídica que no pudo ser abastecida mediante los hechos demostrables, vemos que en muchas oportunidades el litigante al momento de interponer el recurso intenta modificar el encuadre jurídico para adecuarlo al resultado probatorio de la causa, y esto tampoco es considerado admisible. Tampoco es aconsejable introducir nuevos planteamientos que debieran haberse articulado de manera oportuna por el litigante. Ya hablamos, por ejemplo, de la articulación del caso federal, pero muchas veces se realizan planteos de inconstitucionalidad o nulidades en la etapa recursiva que debieran haber sido articulados en la etapa de conocimiento oportuna. Como decíamos hoy, el gran error que existe consenso en los organismos revisores es realizar esta exposición meramente descriptiva. Y en esto quiero hacer hincapié porque tenemos que tener en cuenta cuál es la finalidad del recurso. El recurso no es una invitación a escribir sobre derecho, no estamos para dar una clase sobre teoría jurídica. El recurso no es la oportunidad de informar a la Cámara qué pasó en el expediente, sino que el recurso es la oportunidad de argumentar con razones fundadas en cualquiera de los elementos litigables de por qué consideramos que el juez no ha validado nuestra teoría y que por ende existe lo que venimos diciendo, un error judicial. Otra de las cuestiones íntimamente vinculadas a este punto es disociar el argumento. Es decir, acá sí tenemos un argumento recursivo válido, o sea, salimos de la exposición meramente descriptiva y aún así, entrando en la fase argumentativa, este argumento no tiene ninguna vinculación con el agravio
que detallamos antes de comenzar la fundamentación, ni tampoco tiene ninguna relación con el objeto pretendido, es decir, con la solución que propone el litigante para resolver la cuestión de conformidad a sus intereses. Otras veces estos argumentos se muestran contradictorios entre sí. Y por ello, salvo que se intente introducir lo que se denomina argumento subsidiario o en cascada, no es aconsejable presentar dos argumentos que resultan contradictorios, que invitan a la duda, y menos aún si esos argumentos se neutralizan. Cuando se trata, y para ir finalizando, de recursos extraordinarios, un grave error que suelen cometer los litigantes es volver a reiterar los mismos argumentos que se introdujeron en la segunda instancia y que fueron debidamente refutados por la Cámara, sin hacerse cargo de estos nuevos argumentos que dio la primera instancia revisora, sino que, como hablábamos hoy, esta suerte de monólogo bidireccional, el litigante vuelve a plantear sus argumentos desatendiendo totalmente de lo resuelto en la segunda instancia. Por último, y en materia de recursos extraordinarios provinciales en la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires, la Suprema Corte de Justicia ha individualizado un error muy común que tiene que ver con lo que se ha denominado la fundamentación promiscua. Este defecto implica un error que es avisorado en cada una de las etapas de la estructura formal del recurso. Es decir, este error comienza por no individualizar concretamente el recurso interpuesto, o bien no individualizar adecuadamente la solución que se propone, porque cada recurso extraordinario tiene un objetivo muy específico que no es consistente con el resto de los recursos. Y por ende, cuando el litigante, al momento de presentar sus agravios, realiza una fundamentación conjunta de todo esto de manera tal que no le permite a la Corte entender cuándo comienza un argumento y cuándo termina otro, o cuándo comienza la fundamentación de un recurso y cuándo comienza la fundamentación de otro, lo que la Corte ha dicho en reiteradas oportunidades es que esta deficiencia técnica recursiva, ya en una instancia extraordinaria, impide avanzar en el tratamiento de las razones de fondo articuladas por el litigante. Con esta última causal que les hemos explicado, vamos a dar por cerrado este encuentro en materia de técnica y estrategia recursiva, con lo cual yo realmente quiero agradecerles nuevamente a la editorial Microjuris y a todo su staff por haberme permitido la posibilidad de compartir con el público estas experiencias prácticas que hemos podido recolectar a lo largo de los últimos 10 años de experiencia profesional, y que también reúnen la experiencia del conocimiento teórico de la mayoría de la bibliografía especializada en la materia. Así que, sin otra cosa más para decirles, vuelvo a agradecerles y bueno, será hasta la próxima. Gracias.